exes that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal de Trabaja tu Dinero. Hoy tengo el gran honor de tener como invitado a Juan Ángel Lafuente, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Jaume I de Castellón y también es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y junto con Pedro Serrano, que fue el primer invitado del canal, es el autor del libro Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad. Así que Juan Ángel, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, es un placer y te agradezco enormemente la invitación. Con Pedro hablamos mucho del tema de las pensiones, contigo queremos tocar un tema que es fundamental como es el ahorro, va un poco de la mano una cosa con la otra, pero nos vamos a centrar más en todos los motivos que están detrás de cómo ahorramos, cómo podemos ahorrar mejor y cómo estructurarlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio y es comentar un poco cuál es el nivel de ahorro que tenemos, porque hay algunos estudios que nos muestran cómo, por ejemplo, en España el 25% de las personas pues aseguran no poder ahorrar prácticamente nada de lo que ingresan cada año y luego además hay otros informes que señalan que la mayoría de los ahorradores no están contentos con su nivel de ahorro porque les gustaría poder ahorrar más cada mes. Así que aquí te lanzo la primera cuestión y es, ¿crees que esto se debe a las condiciones socioeconómicas que tenemos sobre lo alto que está el nivel de vida o se debe más a una mala planificación que tenemos los ahorradores? Bueno, evidentemente los dos factores son importantes, ¿sí? O sea, tus ingresos disponibles una vez has pagado tus impuestos, ¿no? Te van a condicionar evidentemente tu capacidad para ahorrar. Eso es indiscutible y eso pues no tiene mucha mayor trascendencia porque es una cosa que es evidente para cualquier oyente. Sí que es verdad que hay otra cuestión de la que somos menos conscientes y es todo lo que nos ha hecho aprender el premio Nobel de Economía Richard Thaler y sus precursores Daniel Kahneman, que hace poco pues nos dejó, sobre la economía conductual, y es la mezcla de, vamos a decir, la psicología con la economía. Toda la teoría clásica de finanzas desarrollada a principios del siglo pasado hablaba, vamos a decirlo así, del homo economicus, de la racionalidad y de la capacidad para planificar por parte de las personas, y al final pues teníamos unos individuos que manejan un conjunto de información, toman decisiones y vamos a decir que eran muy listos todos y siempre llegaban al óptimo, ¿no? Por simplificar la exposición. Hoy en día sabemos que la racionalidad del ser humano pues, es bastante limitada en muchos aspectos y la economía del comportamiento nos ha mostrado cómo, aunque parezca contraintuitivo, los humanos nos equivocamos de forma sistemática muchas veces. ¿Y dónde está, digamos, la mayor fuente de equivocación? Pues tiene que ver cuando las decisiones que tomamos hoy o dejamos de tomar tienen consecuencias en el largo plazo. Y hay muchos ejemplos, Thaler pone muchos. Voy a empezar poniendo un ejemplo de alimentación y luego iremos directamente al ahorro, ¿no? Hoy en día es un consenso general que la comida basura pues es mala para el ser humano. Puede acabar produciendo diabetes, puede acabar produciendo todo tipo de enfermedades. Pero claro, ¿cuál es la cuestión de esta historia? Es que si tú comes hoy, el problema no te sale dentro de un mes. Sabemos que los problemas van a salir cuando tengamos, vamos a decir, 40 años, 50 años, 60 años, ¿vale? Esas hamburguesas que nos comemos a los 20, pues sabemos que no tienen efecto inmediato y que empiezan a tener efecto en el largo plazo. Claro, cuando uno tiene que contrastar o confrontar la satisfacción inmediata que le da la hamburguesa frente al potencial problema que tendrá en el largo plazo, la conclusión es que siempre lo mejor es comerse la hamburguesa. Si llevamos este ejemplo al ahorro,
pues al final la tensión, ¿dónde se produce? Se produce en que yo tengo que decidir hoy si ahorro o no. ¿Por qué me va a interesar ahorrar? Fundamentalmente pensando en el largo plazo. Cuando todos seamos pensionistas, sabemos que simplemente por entrar en el sistema de pensiones tenemos una caída drástica de ingresos. Entonces, si la decisión es dejar de salir hoy a cenar, porque eso me puede beneficiar cuando tenga 67 años y protegerme frente a la caída de ingresos, entonces la decisión óptima, pues igual que antes era comerse la hamburguesa, ahora es directamente salir a cenar. Y entonces, al final, o sea, esta idea de comparar lo inmediato, que es un beneficio, con el beneficio potencial que se puede producir en el futuro a consecuencia de una restricción hoy, de un sacrificio hoy, pues a nadie le gusta sacrificarse hoy, porque al final el valor que le da hoy a ese beneficio potencial de dentro de 40 años, pues lo hace valor cero. Y entonces siempre es mejor lo inmediato, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Se puede ver también con el gimnasio, ¿no? Cuánta gente conocemos que se va a apuntar la semana que viene al gimnasio de forma inmediata con un plan de trabajo brutal y llega el lunes y entonces a lo mejor dice, bueno, pues casi el lunes que viene, ¿no? Porque es que esta semana me viene muy mal. Y entonces, claro, eso también nos lo dicen los médicos, ¿no? Que al final el ejercicio físico y el cuidarse, pues nos va a dar grandes beneficios pues, cuando seamos más mayores, ¿no? Y vemos pues que sistemáticamente la gente le cuesta, es difícil, ¿no? Sacrificarse hoy para no tener una recompensa inmediata y esperarla en el futuro. Entonces, esto es una cuestión importantísima en el tema del ahorro y al final lo que vemos es que la gente, en un término muy técnico, una palabra muy técnica que se llama procrastinar, ¿no? Que significa simplemente que estamos retrasando una y otra vez una decisión que realmente es importante tomarla ya. Entonces, en el caso del ahorro, la gente siempre, vamos a decir que, o sea, llevado la economía conductual al tema del ahorro, la gente siempre se siente demasiado joven para empezar a ahorrar. Y esto hace que estemos infraahorrados, ¿no? Y cuando digo infraahorrados, por supuesto, condicional al nivel de ingresos que tengamos. Claro, o sea, claro. evidentemente la gente que más ingresa tiene más capacidad de ahorro. Claro. Pero Antes de tocar los temas como más prácticos de por dónde empezar y todo lo demás, que yo creo que muchos que nos estén viendo, pues al final le interesa, oye, pues yo quiero empezar a ahorrar, que sería lo más ideal. Pero antes de ir a eso, quería preguntarte, porque como nos has comentado, ¿por qué crees que sucede esto? ¿Por qué hay algún factor psicológico en el que siempre demos prioridad al presente que al futuro? ¿Es igual para todos? ¿O cuáles son las razones detrás de esta psicología? bueno, quizás es lo que Richard Thaler llama el descuento hiperbólico, ¿no? Claro, cuando la idea es que cuando comparamos dos cosas que están en diferentes momentos del tiempo, no podemos hacerlo directamente. Claro. Igual que no podemos comparar dinero de dentro de 50 años con el dinero de hoy, ¿no? Tenemos que hacer un ajuste. Entonces, claro, el ajuste que hacemos los humanos a ese beneficio futuro de dentro de muchos años traído a valor de hoy, pues es tan brutal que lo pasamos a cero. Y entonces siempre parece que es mejor para nosotros esa satisfacción inmediata, ¿no? Y luego también es verdad que hay otro sesgo en los humanos, especialmente también cuando somos jóvenes, ¿no? Eso está perfectamente estudiado, como las hormonas, como el nivel hormonal en las personas determina, digamos, voy a decirlo así, su nivel de sobreconfianza, ¿no? Esta famosa frase de que cuando ¿no? pensamos que cuando somos jóvenes que nos vamos a comer el mundo, pues es una forma natural de decir
que las personas jóvenes tienen en general sobreconfianza, ¿no? Lo van a poder todo, se sienten muy vitales, muy fuertes, y entonces, pues bueno, pues hay poca capacidad, especialmente cuando uno es joven, de visualizar escenarios futuros donde tú vas a estar peor. Entonces, esto es otra cosa también importante que lleva a la gente joven a pensar que ahorrar hacia el largo plazo, pues es algo es difícilmente entendible, ¿no? Desde la perspectiva de un joven, esta idea de enfocar el horizonte del ciclo vital, ¿no? No pensar solamente a día de hoy. Y por dónde, ahora sí, si nos centramos ya en lo más práctico, porque es verdad que existen como muchas reglas que hay por ahí, como la famosa 50-30-20 y demás. Sí. ¿Por dónde debería empezar alguien a ahorrar independientemente de su nivel de ingresos y cuál cantidad? Supongo que esto depende ya de las condiciones socioeconómicas de cada uno, sería lo ideal, ¿no? Como para alguien que no sepa y diga, yo quiero empezar en un plan, o alguien que ya haya empezado, para ti, ¿qué cantidades serían lo recomendable o qué porcentajes? Bueno, a ver, respecto a la primera cuestión, esto es como la salud, ¿no? Es decir, hay que cuidarse ya desde que uno es joven, porque la alimentación importa, el deporte importa, tus hábitos importan, las horas de sueño importan, la disciplina importa. Bueno, pues todo esto directamente es aplicable al ahorro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuanto antes empieces a ahorrar, mejor. Ujú, Porque ese ahorro, o sea, que tú irás generando a lo largo de tu vida, estará disponible para ti para cualquier eventualidad adversa. Y en última instancia, a priori tú lo vas a constituir, o la teoría nos debería decir que tú lo vas a constituir buscando fundamentalmente la cobertura cuando uno ya sea pues muy mayor, ¿no? Cuando uno es muy mayor y es pensionista, ha tenido una caída natural de ingresos respecto a su etapa activa en el mercado de trabajo y por supuesto pues cuando somos mayores desafortunadamente pues nos van saliendo teclas a todos, ¿no? Va a llegar un momento que tendremos movilidad reducida. eh, y a la gente, esto es otro buen ejemplo, ¿no? Eh, a la gente le cuesta discutir sobre esto. Le cuesta entender que al final seremos personas mayores o que, porque queremos acabar ujú. siendo mayores. Y que en una situación de personas mayores, pues tendremos necesidades pues de cuidados adicionales, ¿no? Cuando tengamos problemas de movilidad o etcétera. Entonces, esto a la gente le cuesta mucho visualizarlo. Por tanto, el primer mensaje sería que es muy importante empezar a ahorrar desde que uno es joven. Además, eso permite jugar con la variable del plazo. Ujú, ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes un objetivo de tener un capital constituido a una edad determinada, cuanto más tarde empieces a ahorrar, más cantidad necesitas aportar periódicamente para llegar a ese objetivo. claro. Entonces, ahorrar desde una etapa en la que somos jóvenes te permite, obviamente, tener la posibilidad de que, aunque sean cantidades pequeñas, Ujú. pero esas cantidades pequeñas van a ser importantes para ti, porque vas a estar jugando con el largo plazo. Por tanto, esta es otra cuestión fundamental. No te preocupes, evidentemente, si tienes mucho dinero, ¿vale? Pero la mayoría de las personas tenemos recursos limitados, por tanto, ahí cobra más importancia la necesidad de empezar a ahorrar cuanto antes mejor. Y eso te permitirá que aunque tú pongas todos los meses para ahorrar 30 euros, 40 euros, que puede parecer irrisorio, en el largo plazo te pueden dar una gran satisfacción. Y respecto a los porcentajes, ah, mm, por dar una idea, tenemos, ¿no?, referencias ahora recientes Ujú, eh, sobre esta cuestión. De hecho, está retomada en un libro muy reciente y muy bonito que se llama Los millonarios desaparecidos, porque en las facultades siempre estamos hablando de dónde hay que invertir y nunca de qué porcentaje de la renta disponible hay que invertir, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la tónica de este libro, que es muy, muy interesante,
diríamos que entre el 10 y el 20% de la renta disponible es una cantidad bastante adecuada para ir generando de ahorro desde el corto plazo hacia el largo plazo. Entre el Y 10 y el 20. has mencionado antes que estábamos infraahorrados, que me he quedado con ese detalle. ¿A qué te refieres con estar infraahorrados? Pues que básicamente la cantidad de ahorro, por así decirlo, que sugerirían los modelos Ujú, teóricos, dada una cohorte, dada, digamos, un rango de edad, en ese rango de edad, en general, la gente tiene menos ahorro del que, digamos, vamos a decir, a nivel teórico, de forma óptima, deberías de tener. ujú, Entonces, esa es un poco la idea. De hecho, aquí además observamos una cosa realmente muy curiosa. Eh, si acudimos a la teoría del ciclo vital, eh, la teoría del ciclo vital básicamente nos dice cuando somos jóvenes, pues vamos a tener que estar fundamentalmente endeudados, ¿no? Luego viene una ujú, etapa central hasta que uno alcanza el pico como activo en el mercado de trabajo, donde va a tener una capacidad de ahorro importante. Y luego la idea es que cuando llega la jubilación tenemos que volver a desahorrar, porque nuestra caída de ingresos tiene que estar cubierta ¿con qué? Pues con ir disponiendo del ahorro que teóricamente hemos claro. generado en la etapa anterior, ¿no? Bueno, pues ahorra- ahorramos, a ver cómo decir esto, ¿no? O sea, teóricamente se observa que ahorramos poco cuando somos jóvenes, vamos a decirlo así, Ujú. y curiosamente, cuando llegamos a la etapa de jubilación, nos cuesta mucho desacumular. O sea, O cuando sea, llegamos a la etapa de gastar el jubilación, capital. exactamente, nos cuesta mucho hacer uso del ahorro que hemos Ujú. generado. No va a ser que me quede sin dinero, todo empieza a parecer muy, muy caro, ¿no? De repente, cuando uno es mayor, no, pues este restaurante al que iba siempre, pero de repente es muy caro. Hay que buscar uno más barato. Ah, y de nuevo tiene que ver con los sesgos de comportamiento humano, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ves cómo la psicología humana condiciona más de lo que nos pensamos, ¿no? Las decisiones de finanzas. Y de qué, al estar infrahorrados, como has comentado, mm, Mm. ¿qué fórmulas habría para fomentar el hábito de ahorro? ¿Crees que a lo mejor aumentando la educación financiera desde los colegios, haciendo más campaña o incluso, por ejemplo, por parte del gobierno incentivando fiscalmente algunas alternativas, como antes era, por ejemplo, los planes de pensiones individuales y este tipo de medidas? Eh, a ver, mira, voy a empezar por lo último. Los planes de pensiones individuales, ah, al final, los utiliza la gente con mayor capacidad adquisitiva. Ujú, Entonces, vamos a decir que en un intento de fomentar el ahorro a nivel generalizado, lo que se hace es fomentar todavía más el ahorro en las personas, digamos, más protegidas. Lo cual pues, ha llevado a una reconsideración, ¿no?, de los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y se está apostando ahora por el tema de los planes de pensiones de empresa. sí, Am, y aquí está la siguiente respuesta a la cuestión que planteabas. Hay que generarse una disciplina. claro. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Hay personas que se apuntan al gimnasio y están pagando el gimnasio y luego no van. Pero parece como que les da tranquilidad porque están apuntados, ¿no? Bueno, pues aquí no vale esto. O sea, aquí hay que querer, o sea, ahorrar, pero de facto ahorrar, ¿no? Entonces, si tú no tienes la disciplina, pues por los planes de pensiones de empresa, pues es una medida de autodisciplinarte tú para que, o sea, el empresario coja una parte de tu salario y el que tú le digas, pues lo vaya ingresando regularmente en un fondo de pensiones. Esto es absolutamente natural y habitual en Estados Unidos o en el mundo anglosajón o en el Reino Unido. Ujú. Y es que la gente, vamos a decir, se autoobliga vía la empresa a generarse ese fondo de pensiones. Eh, y volvemos a lo de antes, es que disciplina desde joven y empezar a ahorrar desde pronto, pues es el mejor remedio
para estar protegido en general ante cualquier efecto adverso y, por supuesto, sin duda alguna en la jubilación, ¿no? De hecho, ahora cuando comentabas eso me he recordado un caso que se dio en Reino Unido cuando crearon los planes de pensiones, individuales y automáticamente de la nómina te descontaban a todo el mundo, no sé si era un 5%, un porcentaje pequeño, pero para salir de ahí te tenías que desapuntar, que dar tú el paso de no quiero ahorrar aquí. Y fue un éxito porque la mayoría de personas no se salieron, incluso en algunos casos decidieron aumentar el porcentaje porque era como mucho más automático. No sé si esto también tiene algo que ver con que el ser humano sea un poco perezoso y decir, bueno, pues ya que está, lo dejo o algo así. Bueno, totalmente. Este es otro, otro sesgo muy curioso del ser humano, ¿no? Em, a ver, tenemos todos hoy en día, o muchos, entiendo, de los que nos están escuchando, tenemos todos en casa televisiones como los móviles, ¿no? Inteligentes o cuasi inteligentes, etcétera, ¿no? Y tenemos todos ahí al lado del sillón un cachivache enorme, ¿no? Lleno de botones, que es el mando de la televisión. Bueno, pues ¿cuántas personas de las que nos están escuchando ahora han configurado ese mando de la televisión más allá de lo que viene por defecto cuando compramos la televisión, ¿no? En todo caso, podemos poner los canales por el uno no sé qué, el 2 no sé cuántos y tal. Pero más allá de eso, bueno, ya parece imposible, ¿no? Yo también pongo otro ejemplo, y es que hay mucha gente, y lo digo por amigos, ¿no? Que tienen coches muy sofisticados y luego un día te montas y te das cuenta de que hay una cosa que no han utilizado nunca. Pues yo qué sé, desde que los Sí, asientos sí. pueden tener aire caliente o simplemente calor. Yo qué sé, son ejemplos, ¿no? De cuántas cosas tenemos y eh, el ser humano por naturaleza es vago. Esto tenemos que asumirlo, es así. Es así. Esto hablaba mucho Daniel Kahneman sobre pensar rápido y pensar despacio. Y claro, el pensar despacio supone manejar información, analizar la información, supone consumo energético porque tienes que poner a trabajar el cerebro y tienes que poner a trabajar, digamos, el nivel profundo de análisis de tu cerebro. Entonces, claro, frente a este análisis profundo tienes el análisis intuitivo, ¿no? Que es el nivel 1, ¿no? Ujú. Pues esto, pum, rápidamente, ¿no? Y entonces, es otras cosas que también vemos en el ser humano, ¿no? Eh, Sustituimos el análisis profundo por el análisis intuitivo. Y a veces, pues esto nos lleva a equivocarnos. Por tanto, efectivamente, sí, si tú le autodisciplinas a un señor un porcentaje de su nómina, pues lo normal es que, como tú señalabas, y así ocurre, pues Sí. mantenga eso por defecto, la mayoría mantengan eso por defecto. Y luego habrá unos pocos que lo quitarán o lo Ujú. bajarán y luego habrá otros pocos que quizás lo subirán. Pero en general la mayoría mantendrá eso por defecto. Y ahora quería entrar un poco al bloque de una vez que ya alguien ha entrado en la disciplina del ahorro, el saber cómo usarlo, ¿no? Cómo sacarle el mayor partido a ese ahorro, porque lo que está claro es que dejarlo en el banco, un alto nivel, ¿no? Siempre hay que tener un colchón financiero, dice el Banco de España que debe de ser entre 3 y 6 meses de gastos, para estar tranquilos, ¿no? Pero claro, el resto, si lo dejamos parado, pues evidentemente en el largo plazo, del que hemos hablado al principio, pues va perdiendo poder adquisitivo a causa de la inflación. Entonces, ¿qué recomendarías hacer? Porque evidentemente yo creo que todos ahorramos, pero también con objetivos. Hay una parte de ahorro que quizás para nuestra jubilación, otra parte que es para comprar una vivienda. Entonces, no sé, por poner un poquito más de luz aquí, ¿cómo estructurarías el ahorro y qué hacer con él? A ver, pues yo lanzaría tres mensajes fundamentales, ¿no? Olvidémonos de las películas de Wall Street de los años 90, donde había un broker con tres teléfonos, compra, vende, vuelve a comprar, etcétera. La capacidad predictiva del ser humano sobre el comportamiento de los precios es baja, aunque nos podamos creer que no, es Sí. muy baja,
De hecho, lanzo la pregunta de que, o sea, pregunten a la gente cuánto va a valer cualquier acción de renta variable dentro de un año. Pues es aventurarse a una respuesta complicada, ¿vale? Entonces, la idea fundamental es jugar, como hemos dicho, desde jóvenes y ir al largo plazo. Y dentro del largo plazo, lo más razonable es, primero, utilizar un gestor profesional de fondos, ¿vale? Un gestor profesional de patrimonio que ofrezca comisiones muy bajas, ¿vale? Por tanto, no recomiendo que el ahorro se lo gestione individualmente cada uno, primero porque sus posiciones son muy pequeñas para lograr posiciones óptimas de ahorro, ¿vale? Y entonces el efecto tamaño lo va a encontrar en un gestor personalizado que maneje fondos de pensiones, donde agrupa el ahorro de mucha gente, ¿no? Entonces, largo plazo, ¿vale? Un gestor profesionalizado hay que buscar en el mercado. Los hay muy buenos y con muy bajos costes. Y por supuesto, diversificación. Evidentemente, aquí también entra el papel del riesgo. Si tú tienes mucho apetito por el riesgo, pues evidentemente vas a buscar posiciones menos diversificadas. Pero mi consejo es que para la mayoría de la gente se busque el largo plazo con un fondo indexado bien diversificado y poco más. O sea, esa es una de las grandes sabidurías que nos da la evidencia empírica en el comportamiento de los mercados financieros, ¿no? Y es que buscando el largo plazo siempre vas a encontrar un momento en el que al salir tendrás una rentabilidad positiva. Sí, Si de eres hecho, capaz de esperar lo suficiente, ¿no? ahora que mencionabas esto, me acabo de recordar el consejo de Warren Buffett, que como anunció la retirada la semana pasada, pues leía que al inversor minorista lo que le recomendaba era indexarse al SP 500 el 90%, 10% bonos corto plazo de Estados Unidos, hacer DCA y ir a largo plazo, básicamente. No sé cómo ves esa visión, porque al final va un poco en línea de lo que muestran los grandes inversores para el pequeño. Como es imposible a lo mejor dedicarle el tiempo que requiere a hacer análisis fundamental, de ir compañía por compañía, pues oye, que lo más sencillo sea a estar diversificado, ir a largo plazo y hacer aportes recurrentes. Bueno, aquí tengo la respuesta muy, muy rápida y muy concisa. Exactamente eso es lo que yo hago. No sé si esto sirve de mucha referencia para el oyente, pero exactamente eso es lo que yo hago. O sea, haber jugado ya, evidentemente, con el plazo hace ya tiempo, estar en un fondo bien diversificado, estar indexado. Y quizás otra cosa importante es que la gente no tiene que estar obsesionada con el momento en el que pone el ahorro en las posiciones. Es decir, Sí, con el no nivel hay un de momento entrada, óptimo para entiendo. ponerte en el mercado. Y de hecho la idea, ¿no?, de hacerlo periódicamente, como sugiere Warren Buffett, pues lo que estás haciendo es diversificar los precios a los que vas comprando las Claro. posiciones. Con lo cual, eso es mucho más, vamos a decir, razonable, ¿vale? Que la racionalidad que te diría la teoría, decir, pon todo de golpe porque vas a aprovechar ya cuanto antes mejor la rentabilidad, ¿vale? Bueno, aquí también tenemos que desviarnos de la racionalidad e ir más bien a la razonabilidad. Y la razonabilidad nos dice, pues, lo que acabo de comentar, ¿no? Que no te preocupes. O sea, si te has fijado ese 10% para poner en tus posiciones de ahorro ya desde el corto plazo hacia el largo plazo, pues que no te preocupes si tienes que poner todo en el mes de diciembre o tienes que poner todo en el mes de enero, que puedes hacerlo regularmente todos los meses, ¿vale? Y evidentemente tampoco va a pasar nada si de repente pones todo al final de un trimestre agrupado, luego pones a nivel de meses, luego el tercer trimestre haces lo mismo. Quiere decir que ahí hay muchas combinaciones. Pero siempre intentar huir de meter todo el volumen de ahorro en un mismo día a la posición.
Por recapitular un poco, en este punto yo quería preguntarte por los factores que una persona que quiera empezar a invertir tiene que tener claro, o incluso alguien que ya invierte, ¿no? Porque yo sí que veo a lo mejor cierto desconocimiento, la gente empieza a ver o a tratar de analizar fondos activos cuando es algo complicado, o incluso a irse acción por acción o cosas así. O hay personas, el anterior invitado nos comentaba que él es asesor financiero y nos comentaba que, por ejemplo, dio el caso de una chica que se quería comprar una vivienda en 6 meses y tenía todo su patrimonio invertido en renta variable y decía, bueno, es que para 6 meses no puedes estar en renta variable. Entonces, ¿qué factores crees que alguien debería decir, vale, esto es el tótem, ¿no? Para antes de dar ese paso. Bueno, pues partiendo, insisto mucho de la base de que cuanto antes empezar a ahorrar mejor, uno tiene que tener claro, tiene que utilizar adecuadamente la contabilidad mental. Es decir, como tú decías, tiene que tener un colchón, Ujú. ¿vale? De liquidez, pues para los eventos cercanos o imprevistos, ¿de acuerdo? Y luego tiene que tener sus posiciones de ahorro. En esas posiciones de ahorro, él tiene que calibrar su apetito por el riesgo o, como se dice técnicamente, su tolerancia al riesgo. Claro. Evidentemente, cuanto más apetito por el riesgo tengas, más puedes ganar, pero también más puedes perder. Ujú. Entonces, como estamos realmente jugando en el largo plazo, antes lo decía, ¿no? Yo no sugiero ni recomiendo posiciones muy arriesgadas. Recomiendo posiciones de un riesgo medio o medio bajo. Para irte en una posición indexada hacia el largo plazo. Entonces, eso es todo, ¿no? O sea, importancia de empezar desde joven y calibrar tu tolerancia al riesgo. Pero si esto es una cuestión que no sabes bien cómo hacer, aunque te la van a preguntar, la Ujú. normativa actual obliga a que cualquier gestor de carteras te tenga que calibrar tu apetito por el riesgo antes de generarte, ¿no?, la posición que considera óptima para ti. Bueno, esto vamos a decir que incluso que sí, que a nivel teórico está muy bien, pero que la gente no lo entiende bien todo esto, ¿no? Y entonces mi Claro. sugerencia es que cuando uno vaya a hacer estos test, simplemente va a tener muy claro en la escala que el gestor le pide que conteste, si 1 es el nivel de riesgo más bajo, 2 es el siguiente nivel de riesgo y hasta el 10 o la escala que él le ponga, ¿vale? Mi sugerencia siempre es estar en un primer cuartil de riesgo, ¿vale? En el primer 25% del escalafón de niveles de riesgo que te ofrezca el gestor, ¿de acuerdo? Repito, para buscar desde el corto al largo. Si uno quiere buscar un ahorro en el medio plazo, en los próximos 5 o 10 años, ¿vale? Pues quizás puede modificar, ¿no?, su tolerancia al riesgo, porque sabe que si se equivoca todavía hay margen Claro. para poder corregir. Claro, porque entiendo que es diferente invertir, con un plazo de menos de un año que, pues ahí a lo mejor te tienes que ir más a fondos monetarios o incluso cuentas remuneradas o este tipo de productos de riesgo muy bajo, que invertir a lo mejor a un plazo de 5 años o ya más de 10 años. Claro, normalmente, es una máxima. Pensemos en lo siguiente, uno puede decir, bueno, pues yo voy a ser muy prudente, poniendo el ejemplo de los depósitos, ¿no?, de los Ujú. activos muy básicos. Oiga, que yo voy al banco y pongo el dinero y me dan una rentabilidad X, el 3% nominal a un año. Pensemos que si, ir directamente al largo plazo, pensemos que uno puede decir, bueno, pues yo voy a invertir a un año y luego ya veré. Y luego voy a volver a Ujú. invertir a otro año. Y tengo un horizonte de 5 años, pero voy a hacer inversiones a horizonte de un año y voy a repetirlas sistemáticamente en la ventana de 5 años. ¿De acuerdo? Una Ujú. alternativa sería esa, otra alternativa sería el señor que directamente se mete en un depósito a 5 años y recupera el dinero dentro de 5 años. Bueno, pues todo el mundo tiene que tener claro que esta segunda opción va a ofrecer una prima por plazo.
Claro. en la rentabilidad, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos también otra idea fundamental de, o sea, si estás yéndote a productos, vamos a decir, de riesgo cuasi nulo, pues solamente te ves afectado por la inflación que te pueda ocurrir en el horizonte de inversión, pues en largo plazo siempre te va a ofrecer una rentabilidad adicional, ¿no? Por tanto, menos riesgo, menos rentabilidad esperada, pero menos volatilidad en la posición, ¿vale? Claro. Más riesgo, más posibilidad de ganar, pero más fluctuación y por supuesto más incertidumbre en el momento que tengas que rescatar. Pero aquí sí que hay que dar otro mensaje importante, y es que si tú juegas con el plazo y estás poniendo un dinero que no te hace falta, ¿vale? Para buscar una rentabilidad cuando tengas 60 años, tenemos que darnos cuenta de que eso nos está inmunizando frente a los vaivenes y a las fluctuaciones del corto plazo. Quiero decir, tendríamos que habernos tirado de los pelos los que hemos hecho este tipo de estrategias hace 2 meses, cuando la guerra arancelaria de Donald Trump ha producido una caída brutal en las posiciones. Pues no. De hecho, bueno, ahora están recuperándose, ¿vale? Pero que cuando uno juega en el largo plazo, ni tiene que estar permanentemente mirando cómo va el fondo, ¿vale? Porque le tiene que dar igual. No puede Claro. ser muy feliz porque ha subido y tirarse de los pelos porque esté bajo. Porque el dinero no lo va a recuperar en esos momentos de fluctuaciones del corto plazo. Y en el largo plazo, uno puede decir, bueno, pero Juan Ángel, y resulta que, por poner un ejemplo real, ¿no? Un familiar que ha vuelto de Estados Unidos y evidentemente ahora no es buen momento para rescatar su plan de pensiones americano, porque las posiciones han bajado. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, esperando un tiempo suficiente, las posiciones se van a recuperar y va a poder recuperar esos fondos, ¿vale? A unos precios de mercado razonables. Dicho de otra forma, con rentabilidades positivas respecto a los momentos en los que se fue produciendo la inversión, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de la historia, ¿no? Jugar siempre con el largo plazo, no preocuparse por las fluctuaciones del corto plazo, estar indexado, nivel de diversificación alto, o si quieres, nivel de riesgo, pues bajo o bajo medio, ¿vale? Y me gustaría también hablar de los errores, ¿no? Porque, por desgracia, en España hemos visto en muchas ocasiones casos de, pues, ahorradores, incluso familias que han metido sus ahorros en determinados productos, ¿no? Y, pues, han perdido, si no todo, gran parte de sus ahorros, ¿no? Entonces, a la hora de empezar a gestionar este ahorro, ¿cuáles crees que son esos errores que todos podemos evitar? Porque yo, por ejemplo, en el canal, cuando me preguntan a veces, digo: "Mira, a mí lo que más importante me parece es que cuando vayas a invertir en algo, sepas al 100% en lo que inviertes y cómo funciona ese vehículo", ¿no? Porque hay vehículos que, pues, son más líquidos que otro. Por ejemplo, en un fondo indexado, un fondo activo, vas a poder recuperar el dinero con cierta facilidad, pero, por ejemplo, en un plan de pensiones o en un unit linked o demás, pues, seguramente el plazo sea diferente. Entonces, no sé cómo lo ves tú, qué son esos errores que crees que la gente debe de tener en cuenta para no cometerlos y no perder ese ahorro que tanto le ha costado ir generando. Vale, lo primero que hay que tener claro es entender bien el concepto de inversión. Claro. Inversión es sacrificarte hoy para sacrificar consumo hoy, porque tienes Ujú, que ahorrar, tienes que traer consumo hoy, y ese ahorro de hoy busca, por así decirlo, incrementar el consumo mañana. Porque cuando tú recuperes el ahorro junto con la rentabilidad que has obtenido, eso te permite, ¿no? O sea, en definitiva, pasar consumo de hoy a consumo de mañana. Eso es la idea del ahorro. O en última instancia, dinero
de hoy a dinero de mañana, ¿no? Entonces, si uno tiene claro eso, pues debería entender que ponerse en un criptoactivo no es una inversión, ¿vale? Entonces, esa primera idea es fundamental. La inversión te permite transportar, sacrificar consumo hoy para buscar más consumo mañana. Ahorrar hoy para generar rentabilidad mañana. Esa es una primera idea fundamental. Por eso, me viene a la cabeza ahora, si tú tienes una casa y vives en ella, no eres un gestor inmobiliario que compras y vendes casas, ¿vale? Pues ¿qué sentido tiene alegrarse en un momento de burbuja inmobiliaria de que tu casa vale más y mucho más? Hombre, puedes estar muy feliz en un contexto así si vendes la casa a otro señor, tú te apropias del componente de burbuja del valor de la casa y te vas a vivir debajo del puente, ¿no? Entonces, claro, has hecho un negocio fantástico, porque tienes que vivir debajo del puente. Entonces, o sea, comprarse una casa en la que vives, o sea, muchas veces la gente piensa que esto es como haberse comprado un fondo, ¿no? Y entonces de repente vale más o vale menos y tal, y está contento, ¿no? O sea, la casa, ¿vale? Sí, es un activo, porque es un activo inmobiliario, pero si es la única que tienes y te sirve y la tienes que utilizar como método de hogar, pues bueno, pues y no quieres moverte, ¿no? Porque es lo que le pasa a muchas familias una vez que están constituidas recién jóvenes y empiezan a tener los hijos, esa es la casa que les gusta y esa es la que se han comprado, pues evidentemente, pues esto es un poco otro ejemplo para que veamos muchas veces qué sesgos tenemos, ¿no? O sea, pues que te va a dar igual, porque quieres seguir viviendo en esa casa. Pues esto es un poco lo que decía del fondo, ¿no? Que si fluctúa en el corto plazo, que te va a dar igual, porque tú estás buscando el largo plazo. Entonces, primer mensaje decía entender qué es un activo y qué es una inversión. Segundo mensaje, evitar los sesgos y los trending topics. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un error meterse cuando todo el mundo lo hace, porque oye, es que el mercado está fantástico, está muy bajo, ¿vale? O también es un error, tenemos que ser conscientes de que es un error, de que si tu objetivo ha sido buscar un ahorro del corto plazo al largo plazo y de repente ha llegado la crisis arancelaria y tus posiciones valen menos, transitoriamente estás experimentando pérdidas, vender ahí es un error. Claramente un error. ¿Vale? Por tanto, evitar, o sea, buscar estrategias o momentos óptimos de ahorrar y menos basados en función de que si el mercado está alto o el mercado está bajo. Por eso volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Vete desde el corto plazo, te va a permitir, aunque tengas pocos ingresos, pues ir poniendo, aunque sea un pequeño porcentaje de lo que ganas, pero vas a ir generando ahorro, ¿vale? Y no te va a preocupar la fluctuación del medio, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones son fundamentales. O sea, que no hay que comprarse una casa cuando todos se compran la casa, ni hay que invertir en un fondo de inversión cuando todos se compran ese fondo de inversión. Dependerá de tus características, ¿no? De tu tolerancia al riesgo, de tus objetivos, de tu liquidez, de tu nivel de ahorro en ese momento, de muchas cosas. Pero sobre todo intentar evitar comportamientos de efecto rebaño, que muchas veces están inducidos por burbujas, ¿no? El mercado está muy alto, pues entonces todo lo que tengo a vender. De repente el mercado está muy bajo, pues entonces es cuando hay que meterse, ¿no? Esto ya sabemos que no funciona y de hecho me viene a la cabeza un experimento que se puede hacer fácilmente y es que si tú coges un señor, un inversor, y le pones, por ejemplo, que va a invertir $10.000 anuales en una posición y buscamos el largo plazo, podemos ver perfectamente a posteriori, ¿no? Una vez que hacemos la simulación sabiendo lo que ha sucedido, podría poner un señor, un inversor, vamos a decir, súper listo, que coge exactamente en cada año el momento más bajo en el que entra el año. ¿Vale?
Y cogeríamos otro señor, que es otro señor, vamos a decir, muy poco sofisticado, que resulta que entra al mercado justamente cuando está más caro. Bueno, pues haciendo simulaciones de este estilo, pero buscando los largos plazos, los diferenciales de rentabilidad que se observan, ¿vale? En el largo plazo son inferiores al 1%. O sea que, pero claro, y estamos haciendo la simulación sabiendo lo que ha pasado y metiéndome exactamente en el momento más barato del año. Y al otro lo estoy poniendo en el momento más caro. Bueno, pues haciendo estas simulaciones, repito que nos damos cuenta de que el momento en el que te pones a invertir, pues que no te tiene que preocupar en definitiva. Vamos. Sí, o sea, que no habría que preocuparse en si está corrigiendo el SP500 o está caro, por ejemplo, hablo de este índice o cualquier otro, porque, por ejemplo, a mí en los directos en la cuenta a veces me preguntan mucho, ¿es buen momento de entrar, tal, no sé qué? Yo digo, bueno, si vas para largo plazo, da un poco igual el momento, al final lo más efectivo, lo que está demostrado más efectivo es hacer el famoso DCA de lo que has mencionado también antes de ir entrando cada mes puntualmente, por ejemplo, el día 2 o el 3 o el que sea, y comprar a distintos niveles, porque al final, si además le sumas lo que has comentado del diferencial, importa poco, ¿no? Yo creo que es cierto también lo que mencionabas de que la gente está un poco obsesionada con el corto plazo de hay una corrección, se acaba el mundo, o es momento de entrar, o está caro y es momento de salir, ¿no? Y al Claro. final el mercado lo que demuestra continuamente, a ver, no todos los índices, pero siempre suele tener una tendencia alcista. No, efectivamente, si tú comparas rentabilidades en largo plazo en la bolsa americana, vas a ver que siempre son positivas, ¿no? Por tanto, se me está viendo a la cabeza un ejemplo, ¿no? Si lo llevamos al tema de la salud, pues yo diría, ¿no? Es decir, oye, ¿cuándo es mejor ir al gimnasio? ¿El lunes o el martes? ¿O el lunes por la mañana o por la tarde? Mira, no, o sea, da igual. O sea, ve, lo que tienes que es Claro, hacer ejercicio, ¿vale? O sea, no te preocupes tanto si lo haces por la mañana o por la tarde, si es lunes o martes. Tú hazlo, ¿vale? Pues aquí pasa igual. O sea, tú invierte, ahorra e invierte, ¿vale? claro. Y luego ya despreocúpate de si es lunes, si es martes, si es el mes de enero o si es el mes de diciembre, ¿no? Y ya para terminar, voy a hacer un test, que es el que siempre hago a todos los invitados, que es un poco recapitulación de toda la entrevista, y os pido que respondáis en un minuto, pero a veces yo sé que para dar algún ejemplo y demás se va un poco más de tiempo, no pasa nada, pero bueno, te voy a lanzar aquí las preguntas y ya te lo dejo a ti, la administración del tiempo. La primera es, ¿cómo ves la cultura financiera en España? Si crees que ha mejorado la educación financiera en los últimos años o si ves que todavía queda mucho por hacer en este sentido. Resumen, el último informe de cultura financiera de la Comisión Europea muestra que estamos bastante mal dentro de Europa, ¿vale? En la encuesta de competencias financieras del Banco de España muestra que hemos mejorado algo, ¿vale? Pero que todavía nos queda mucho de cultura financiera por tener. En comparación con los países europeos. Sí, el informe de la Comisión Europea nos deja a la cola en Ujú. lo que se llama cultura financiera dentro de la UE27. Y el informe de competencias financieras del Banco de España, pues que hace preguntas básicas sobre diversificación, inflación y tipo de interés compuesto, pues vemos que hemos mejorado algo, ¿vale? Ahora no nos comparo, o sea, estoy haciendo la comparación de España con el resto de Europa y estoy haciendo la comparación de España a lo largo del tiempo, ¿no? Es verdad que hemos mejorado algo a lo largo del tiempo, pero todavía estamos en posiciones relativamente bajas en comparativa con Europa. Luego, me gustaría que nos comentaras alguna medida de ahorro que se pueda fomentar para mejorar, pues eso, el dejar de estar infraahorrados y el tener una mejor salud financiera de futuro. Porque, por ejemplo, Pedro Serrano nos comentaba cuando le pregunté por esto, nos decía que una idea que se le ocurría a él era de las aportaciones que da el gobierno cuando alguien tiene un hijo, pues abrir una cartera en un indexado con 1.000 euros y dejarlo a largo plazo, que no se pudiera sacar hasta los 18 años para que las familias pudieran ver de una forma práctica el impacto que tiene en largo plazo
en esto. Pero bueno, pueden ser otras medidas, no sé qué te parece o por dónde pueden ir los tiros para mejorar esto. Bueno, me parece una idea estupenda la que ha comentado Pedro. Todo lo que tenga que ver con autodisciplinarse es bueno. Fijémonos que a nivel gubernamental, lo decía antes, ¿no? A nivel gubernamental nos hemos dado cuenta de que los planes de pensiones individuales los utilizaba la gente, vamos a decir, que menos debería hacerlo, porque más nivel de riqueza tenía, ¿no? O sea, en ese sentido, al final eran regresivos, porque no fomentaban el ahorro, digamos, en las familias que más se equivocaban, ¿no? En sus decisiones de protegerse. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia ahora? Pues se han bajado los incentivos fiscales en los planes individuales, se está intentando dar mucho incentivo fiscal a los planes de empresa, porque se entiende que como no somos capaces de autodisciplinar nosotros, si lo hacemos a través de la empresa, y encima eso tiene un incentivo fiscal extra, pues es una medida que puede ser efectiva, ¿no? Bueno, de momento las cosas no van mal. Quizás quizás menos, ha calado menos de lo a priori, ¿no? Pero yo estoy convencido que esto al final en el largo plazo va a generar una cultura y además el incentivo fiscal, pues evidentemente va a ayudar. Sí, hay muchas formas, ¿no? También, es decir, pues yo qué sé, imaginemos que todas las personas que teóricamente son familias desfavorecidas, ¿no? Que les sale devoluciones de la renta, pues imaginemos que el Estado dijera, bueno, pues la mitad de lo que te sale a devolver te lo voy a poner en un fondo, ¿vale? Que te va a ir generando rentabilidad a largo plazo. O al menos el 50% por defecto, y si quieres tú poner más, o el 100% de lo que tenga que devolverte, pues adelante, ¿no? No se me ocurre así de bote pronto ninguna más, pero todas las ayudas que de entrada busquen ese largo plazo, aunque sea con cantidades pequeñas, pues pueden ser importantes, ¿no? Y luego, ¿cuál sería el ideal práctico para una persona que, por ejemplo, tiene el salario normal medio en España, 1.500, 1.600 euros al mes, para ahorrar e invertir? No sé si desde una de las medidas que siempre recomiendan los expertos es, según cobres, hacer la separación del ahorro lo primero y después lo demás dejarlo para el gasto, porque mucha gente primero gasta y luego ahorra. Entonces, ¿cuál sería como el modelo que dirías? Este sería el ideal. Bueno, eso en la universidad es lo que llamamos el timing de los modelos, ¿no? O sea, el momento en el cual se toman las decisiones. Y eso es una cosa muy interesante porque lo que acabas de decir tiene mucho sentido, ¿no? Y es que, o sea, tú tienes que ser consciente de lo que ingresas, de lo que te queda neto una vez que pagues impuestos. Y ojo, cuando digo que te queda neto, después de impuestos, o sea, olvidémonos, ¿no?, de decirle a la empresa que me haga una retención muy baja del IRPF porque estoy generando ingresos artificialmente, luego tendré que volver a su Hacienda, ¿no? Entonces, cuando uno tenga bien ajustado su tipo marginal del IRPF, ¿no?, y tenga más o menos una buena calibración de lo que tiene disponible, a partir de ahí, lo que tiene que volver en una segunda etapa es a calcularse los costes fijos que él tiene. Cuánto te gastas en comida, cuánto gastas en el crédito hipotecario, si es que tienes un crédito hipotecario, cuánto gastas en alquiler. Tienes que tener un inventario de costes fijos. Y eso es lo que te dará una idea de tu potencial capacidad de ahorro. Es decir, oiga, pues es que, o sea, yo me doy cuenta que el 100% de mis ahorros resulta que serían, no sé, por decir una cantidad, 220 euros al mes. Si dedico 220 euros al mes, entonces pues tengo que llevar una vida de salesiano, ¿no? Por decir, o sea, de religioso, ¿no? Todo el día en casa sin salir, sin hacer nada, sin viajar, etcétera. Bueno, pues, pero ya tienes claro el escenario. Entonces, bueno, pues a partir de esos 220 tú dices, bueno, pues entonces si salgo o hago este viaje con mi novio, mi novia, en fin, lo que sea, ¿no? Si planifico un ocio concreto, bueno, entonces ya sabré, o sea,
cuánto puedo ahorrar. O alternativamente, que es la solución idónea, la autodisciplina por el ahorro sería, ¿cuánto es mi capacidad de ahorro mensual? ¿250 euros? Bueno, pues entonces de ahí detrae ya una cantidad para ahorrar. 50 euros, 60 euros. Y entonces ya sabes que lo que tienes es para ocio. Por lo tanto, eso Bueno, sería, digamos, la lógica. Ingresos disponibles después de impuestos, gastos fijos, calibrar cuánto puedes ahorrar al mes, de ahí detraer una parte obligada, fundamentalmente ya desde joven, y el resto ya sabes que puedes dedicarlo al ocio. Claro, si lo hacemos al revés, como tú dices, ¿no? Pues si claro, de repente sin calibrar gastos ni nada me pongo a tirar de ocio, pues entonces, claro, a lo mejor me encuentro con situaciones desagradables donde lo que hago es tener ahorro negativo, es decir, que estoy gastando más al mes de lo que tengo disponible, claro. claro. Y eso pues no es deseable, ¿no? Desde el punto de vista de la planificación financiera. Y de todo lo que hemos hablado, hay gente que a lo mejor se ha quedado con ganas de saber más. ¿Qué libros recomendarías para aprender, pues, a ahorrar, a invertir y, bueno, iniciarse un poco en lo que es toda la educación financiera? ¿Cuál crees que podría ayudar a las personas a mejorar su situación? Ah, yo de entrada recomendaría sin duda el libro de Richard Thaler, un pequeño empujón. Ujú, Es un libro que hay que leerse porque da una buena muestra de muchos errores que tendemos a cometer y muchos de esos errores aplicados a las finanzas, ¿no? Ese para mí sería un libro claro para leer. Estoy intentando buscar un libro en mi cabeza que sea asequible para cualquier lector no especializado en finanzas y ahora mismo no me resulta claro. He comentado antes el libro de los millonarios desaparecidos, pero ese libro no quiero recomendarlo aquí en esta entrevista porque, porque requiere un nivel sí. de finanzas, vamos a decir, al menos medio para intentar extraer, ¿no? Y explotar, sacarle jugo al libro. Si no, pues es un libro que te vas a dejar porque te va a aburrir mucho. Eh, Bueno, si no no me viene a la podemos cabeza ninguno más. Ese es el que podemos me queda dejarlo. el más claro. Podemos dejarlo en la lista luego, que con Pedro me pasó igual, dice, ahora mismo no me acuerdo de los nombres, te lo paso por correo y luego puse yo la lista la descripción Sí, para la gente, así que luego si se te ocurre alguno más me lo puedes enviar y yo se lo dejo luego a todos los que nos están viendo en la descripción del vídeo para que los perfecto, tengan ahí. claro. Sí. Y nada, ya para terminar, siempre hago una pregunta que no tiene nada que ver con la entrevista, pero que va con la intención de ayudar a todos los que nos están viendo, que va por el lado del crecimiento personal y es saber qué cosas te ayudan a ti, en este caso, a mejorar como persona o a tranquilizarte de la vida tan estresante que tenemos a día de hoy, porque Pedro nos decía, por ejemplo, que a él le ayudaba muchísimo salir a caminar, pero otros invitados nos han dicho que, por ejemplo, pues, hacer ejercicio, cocinar o incluso hacer coleccionismo, cosas que le saquen un poco. Entonces, te lanzo a ti la pregunta, ¿qué es lo que a ti te ayuda para mejorar? Bueno, como estamos en una entrevista que no sé si escuchará mucha gente y, ah, es que me viene a la cabeza, pero no recuerdo el nombre, eh, una entrevista que hicieron a un deportista americano, yo creo que era bateador, Ujú, eh, y un poco provocadora, ¿no? Pero como yo también soy a veces un poco provocador, la recuerdo, ¿no? Decía algo así que los seres humanos, desgraciadamente, necesitan drogarse a lo largo de la vida, ¿no? Y que hay algunos en particular que lo que hacen es elegir hacer deporte. ujú. Bueno, pues yo soy de esos, ¿no? O sea, las endorfinas, el sentirme bien, el sentirme vital, el quitarme los problemas de la cabeza, lo que me ayuda enormemente es hacer deporte. Y lo practico de forma regular y al final, eh,
eso también junto con otra cuestión fundamental, ¿no? Y es que yo creo que cuando somos jóvenes somos muy absolutistas y somos muy totalitaristas, ¿no? Y cuando uno ya empieza a tener una edad y la vida le ha enseñado muchas cosas y ha cometido muchos errores, se da cuenta de que todo es relativo, ¿no? Entonces, al final, es otras cosas que también me ayuda en la profesión, en mi vida personal y en muchos aspectos, ¿no? Al final, ¿qué hay tan importante en la vida, ¿no? Pues todo depende de la situación, del sesgo de la persona que tiene la opinión al respecto, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues me quedo con esta cosa, ¿no? Del relativismo, de que todo tiene una importancia relativa, depende de lo compares, de con qué lo compares, ¿no? A veces hacemos problemas de cotidianos absurdos, como si fueran grandes problemas, y Sí. cuando observamos problemas de verdad, pues entonces te das cuenta de la gran estupidez que uno comete dando importancia a ciertas cosas. Pues Juan Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer enorme tenerte aquí en el canal de Trabaja tu Dinero. Igualmente también para mí y muchas gracias de nuevo por la invitación.